A continuación vamos a resolver un problema de ángulos. La pregunta formulada es la que ustedes pueden ver acá en la pizarra. Este tipo de ejercicios, el primer inconveniente que tiene es que tenemos que hacer el gráfico de esta información, leer bien el enunciado y a partir de ahí poder hacer la gráfica. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, en un ángulo AOB se traza la bisectriz OZ. Bueno, pero no sabemos cómo es el ángulo, no sabemos si el ángulo es agudo, no sabemos si el ángulo es obtuso, no tenemos información del ángulo. Normalmente este tipo de ejercicios parten de ángulos obtusos, pero vamos a suponer que yo no lo conozco, no tengo esa información, y empecemos a dibujar un ángulo agudo. Entonces voy a hacer mi esquema acá, mi bosquejo, en esta parte izquierda. Ya, imaginemos que el ángulo del cual me mencionan, el ángulo AOB, se me ocurre graficarlo así. Entonces, acá vamos a colocar AO, en la parte superior vamos a colocar A, y hacia la derecha colocamos AB. Entonces, acabo de dibujar el ángulo AOB. El siguiente paso es trazar la bisectriz, dice, OZ, justamente de ese ángulo. Bueno, la bisectriz es el rayo que divide este ángulo en dos ángulos iguales. Por lo tanto, aproximadamente ese rayo debería ser este que estoy pintando de azul, al cual tendríamos que llamar OZ. De hecho, que si es una bisectriz, podríamos marcar de una vez el par de ángulos que deben ser iguales y podríamos colocar, por ejemplo, alfa y alfa para saber que son del mismo tamaño. Bueno, hasta acá lo hemos dibujado. Luego dice, luego el rayo OY es bisectriz del ángulo BOZ. OY, bueno, OY es bisectriz del ángulo BOZ, esto es B, esto es O y esto es Z. Si es una bisectriz, entonces aproximadamente ese ángulo debería ser, o este rayo, perdón, debería ser esta línea de rojo. Eso es OY. De tal manera que este par de ángulos también deben ser iguales. Y como el ángulo total medía alfa, cada angulito debería medir alfa medios. Bueno, acá ya tenemos un problema. ¿Y por qué tenemos un problema? Porque empezamos a trabajar con quebrados y en lo posible hay que evitarlo. Pero no importa, sigamos. Y eso lo podemos cambiar después. Podemos colocar acá alfa, alfa, y más bien estos dos que eran alfa lo convertimos en 2 alfa. Así que no es tanto problema. Pero dice que OY es bisectriz del ángulo BOZ y es perpendicular al rayo OA. Y el rayo OA ya está trazado, que es la que está de negro. Y dice que la línea roja y la línea negra tienen que formar 90. Y en este gráfico definitivamente eso no se observa. Entonces, acá un poco refleja lo que te dije al comienzo, ¿no? Que normalmente este tipo de ejercicios parten de un ángulo obtuso. Entonces, este ha sido mi bosquejo y vamos a hacer el gráfico final, en todo caso, a la derecha. Pasemos acá. Entonces, ya dejamos el ángulo agudo y en su lugar vamos a graficar un ángulo que sea obtuso. Así que voy a partir de este ángulo, este será A, este será ahora O y este deberá ser B. Sabíamos que a ese ángulo OB se traza la bisectriz OZ. Nuevamente, aproximadamente debería ser esta línea que voy a pintar acá de azul y esto representa para mí OZ. Ya sabemos que este par de ángulos tienen que ser iguales. No le voy a colocar todavía la marca alfa alfa porque hemos visto que ahí hay un inconveniente y podemos mejorarlo. Entonces, hagamos el segundo trazo. El segundo trazo dice es trazar la bisectriz OY del ángulo BOZ. Si esto es BOZ, el ángulo o el rayo OY debería ser esta línea de rojo. De tal manera que al trazar esta línea de rojo se llama OY, es la bisectriz de este ángulo de azul, pero al mismo tiempo la línea roja y la línea negra dice que tienen que formar un ángulo que mide 90. Entonces esa marca la voy a colocar acá. Esto mide 90. Entonces creo que ahora se ve mucho mejor la información que con respecto al ejercicio anterior. Entonces veamos qué es lo que pasa. Voy a borrar este ángulo azul que está en la parte inferior y más bien la voy a colocar hacia afuera para poderlo apreciar mejor. Es decir, el ángulo azul debe ser este
y el otro ángulo azul debe ser este. Ya está. Coloquemos las marcas. Hemos visto que si empezábamos con el azul, los rojos me iban a salir alfamedios. Entonces empiezo por los rojos, le pongo alfa y alfa, y más bien los de azul, cada uno de ellos tendría que medir 2 alfa y 2 alfa. Ya. Luego viene una última información. Dice, OX es la bisectriz del ángulo YOA. El ángulo YOA la tenemos acá, es YOA. Y su bisectriz aproximadamente debería estar por acá. A esto se le llama OX. De tal manera que este ángulo que estoy pintando de verde y este otro ángulo que estoy pintando de verde también tienen que ser iguales. Si nos ponemos a observar bien, te vas a dar cuenta que la suma de estos dos ángulos verdes, que van del ángulo del rayo negro hasta el rayo rojo, prácticamente es el que mide 90. Pero también es la suma del ángulo azul con el ángulo rojo que mide alfa. En otras palabras, todo esto mide 3 alfa, y si esta es la mitad, valdría 3 alfa medios. Entonces, para evitarnos el quebrado, volvemos a hacer un segundo cambio. Yo voy a hacer esto. A este no le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar ahora 2 alfa. Por lo tanto, este también debería ser 2 alfa. El ángulo de azul es el doble, ahora debería medir 4 alfa, y este también debería medir 4 alfa. ¿Qué hemos ganado con eso? Mira lo que va a pasar ahora con el ángulo verde. Como esto es 4 alfa y esto es 2 alfa, todo este ángulo entre el rayo negro y el rayo rojo mide 6 alfa. Y si eso mide 6 alfa, al trazar esta bisectriz OY, cada uno de estos mide la mitad. O sea, debería ser 3 alfa y 3 alfa. Veamos ahora la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo ZOY? ZOX sería el ángulo que está acá. Y si ustedes observan también se van a dar cuenta que al ángulo azul, si yo le quito el ángulo verde que mide 3 alfa, nos debe salir el ángulo negro que sería alfa. O sea, la pregunta es calcular alfa. Pero ya tenemos una información previa porque sabíamos que la medida del ángulo AOY, eso mide 90 grados. Entonces, como la medida del ángulo AOY es igual a 90 grados, reemplacemos este ángulo en función del ángulo alfa. Bueno, sería 4 alfa más 2 alfa, que sería 6 veces alfa, ese es igual a 90, y por lo tanto alfa debería ser 15 grados, que es 90 entre 6. Como ustedes pueden observar, en este tipo de ejercicios, lo primero que uno debe tener cuidado es en la gráfica. Una gráfica bien hecha nos va a permitir resolver los problemas con mayor facilidad.